expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Gracias por estar con nosotros, doctor. Al contrario, muchas gracias por este espacio. Me llamó la atención la publicación que tiene el día de hoy, pero quisiera ir retomando la historia por partes. Se hace una convocatoria al Zócalo capitalino con motivo, en primera instancia, de la imposición de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos y después ya se convierte en una especie de celebración. Y en ese orden de ideas, la presidenta asegura que va a hablar del poder judicial, de las corruptelas al interior del sistema judicial mexicano y que en ese contexto es como se habría entregado a estos 29 capos mexicanos al gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, leyéndolo, me van cayendo varias ideas que me gustaría poner sobre la mesa para que usted nos ayude a desarrollarlas. Primero, la entrega como se hizo carece de fundamento legal y de respeto al proceso judicial en México para una extradición, una entrega, un envío o como se quiera plantear esta figura. Sí, la entrega no tiene ningún fundamento legal y es una muestra más de que el gobierno mexicano, el gobierno actual, como el gobierno anterior, no respetan el Estado de Derecho. Esos capos entregados a Estados Unidos estaban sujetos a procedimientos de extradición o estaban amparados por suspensiones. Lo que debió hacerse es respetar el procedimiento legal para que en su momento fueran extraditados. Entonces, no es de ninguna manera una entrega plausible desde el punto de vista del Estado de Derecho. Es simplemente una actitud en la que el gobierno mexicano le da gusto al gobierno estadounidense para evitar la represalia de los aranceles. Y en ese orden de ideas pasa por encima de la ley mexicana y ponemos otro tema sobre la mesa. Los señalamientos de que el gobierno de México tenía información de que esas personas recluidas en prisiones mexicanas iban a ser liberadas por jueces sin dar mayores nombres, sin que por lo menos conozcamos que se haya abierto un expediente, una investigación contra esos jueces, que se haya investigado, que se hayan encontrado pruebas de los señalamientos en contra del sistema o el poder judicial en México, y evidentemente eso debilita a los poderes y la independencia de los poderes per se. Si tuvieran indicios de que había jueces, uno o varios jueces, que tuvieran pactos con los capos para que fueran liberados o para que no fueran extraditados, eso sería un delito gravísimo de parte de los jueces, y esos jueces ya estarían en este momento no solamente detenidos, sino sometidos a procesos. Esa es una calumnia, porque si no se da ningún nombre, si no se menciona ninguna prueba, obviamente eso es falso, lo que demuestra que este gobierno, el de la presidenta Claudia Sheinbaum, es tan proclive a la calumnia como el gobierno de su antecesor. ¿Con qué objeto, doctor? Con el objeto de justificar esta entrega. Esta entrega tiene como objetivo el mismo objetivo que tenía la entrega de víctimas al Minotauro mitológico, tranquilizar su sed de sangre. Bueno, muy bien, que esos capos ya estaban presos, esos capos podrían ser extraditados en el momento que se cumplieran los trámites del procedimiento. Como se les extradita, como se les envía, porque dice el gobierno, ni siquiera fue una extradición, fue un envío, entonces quieren justificar el envío calumniando como lo han hecho tantas veces, al Poder Judicial. Que nos digan qué jueces y que nos digan qué pruebas y que esos jueces sean sometidos a proceso. Si no se nos dice qué jueces, si no se nos dice qué pruebas había, es obvio que es una calumnia y es obvio que este es un embate más contra el Poder Judicial al que tanta aversión ha mostrado la Presidenta de la República, una aversión
heredada de su antecesor. Ahora, el domingo se prevé que la presidenta hable precisamente de la reforma al Poder Judicial, de la corrupción que había al interior del Poder Judicial, que es cierto, o sea, cuando hablamos de 90% de impunidad en México, había mucho que hacer, pero ¿cuáles son esos límites que no se deben de rebasar para poder hablar de la independencia de poderes, de un sistema de justicia en México que no sea un brazo político de los intereses del gobierno federal? La mayor corrupción en el aparato público, en la esfera pública que nosotros podemos advertir es la corrupción que hay en el Poder Ejecutivo. Son los contratos asignados sin licitación, asignados directamente, los casos que todos conocemos, donde incluso están involucrados los hijos del presidente. Que no nos digan que hay corrupción en el Poder Judicial. Podría haber y seguramente hay algunos jueces corruptos, pero lo que no tiene ninguna justificación es que por algún caso o por algunos casos de jueces corruptos se esté demoliendo a todo el Poder Judicial. Es evidente que lo que se quiere es terminar con un poder judicial independiente para concentrar todo el poder en la presidencia de la República. Eso recibe muchos nombres, como lo dijo Diego Valadez, ninguno de los cuales es democracia. ¿Cuáles serían esos nombres? Esos nombres son autoritarismo, concentración del poder, tiranía, dictadura. Ahora, llevamos 6 meses de violencia en Sinaloa y un mes del gobierno del presidente Donald Trump. Un mes donde pues ya se desplegó 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la zona fronteriza, se entregó a 29 capos, evidentemente los sobrevuelos y todas estas revisiones por parte del gobierno de Estados Unidos, entre comillas, trabajos de inteligencia coordinada con el gobierno de México. Se le han entregado los resultados al gobierno de Estados Unidos, pero ¿se ha entregado resultados a los mexicanos cuando hablamos de 6 meses de violencia en Sinaloa? No. Hay una entrega de 29 presuntos delincuentes o delincuentes ya condenados, pero lo que no hay es una disminución de la violencia en México y lo que no hay es una acción firme contra autoridades, contra funcionarios coludidos contra el narcotráfico. Una multitud de sinaloenses sale a las calles pidiendo la renuncia del gobernador y de una manera verdaderamente sorprendente el gobierno federal arropa, respalda, apoya al gobernador de Sinaloa. Entonces, por supuesto que esto es totalmente impresentable, es totalmente indefendible. Ahora, se habla en algunas columnas, en algunas editoriales mexicanas particularmente y 2 fuentes de Estados Unidos, que hay una lista potencial de políticos mexicanos involucrados o con vínculos con el narcotráfico, exfuncionarios o funcionarios mexicanos. En este caso, ¿cuál debería de ser el trato? Porque evidentemente se quiere combatir el narcotráfico, los vínculos del narcotráfico con funcionarios en México, pero también si se avanza en ese sentido hacia Estados Unidos, ¿dónde queda la Procuración de Justicia en territorio mexicano? La Procuración de Justicia en territorio mexicano es una Procuración de Justicia lamentable. Es una Procuración de Justicia que se va contra los jueces. Hay un par de jueces perseguidos penalmente por dictar suspensiones o sentencias protectoras contra la reforma judicial. Se persiguió a científicos muy prestigiados y sin embargo no se persigue a los funcionarios públicos, a los servidores públicos del partido en el poder, contra los que hay indicios de que están en connivencia con el crimen organizado. Le agradezco, doctor Luis de la Barrera Solórzano, estos minutos para la auditoría de Mega Noticias. Yo le agradezco mucho este espacio, un gusto saludarla, buenas noches. Igualmente, muy buena noche. Y avanzamos, el presidente